Es decir, una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente de tu generación, y lo suelo decir, hay una estadística del Pew Research en Estados Unidos, la principal razón por la que la gente como tú pierde la fe religiosa es porque piensa que Dios y ciencia están enfrentados. ¿Por qué? Porque yo, que también he tenido tu edad, lo que quieres es ser listo, macho. O sea, tú no quieres ser el tonto. O sea, no, ni el friki. Tú lo que quieres es ser el tío listo. Y de pronto alguien te dice que lo listo es ser ateo. Y te lo dicen una y dos veces. Y había un profesor de universidad que te lo dice. La universidad es una fábrica de ateos de la pera. Entonces, esa gente acaba mermando esa poca confianza que tú tienes en Dios en ese momento y pierdes la fe. Entonces, el 82% de los millennials pierde la fe porque piensa que Dios y ciencia están enfrentados. Y lo que es gracioso, Carlos, es que en los últimos 50 años, como digo, como demuestro en el libro, Dios nos ha puesto muchas más piedrecitas en el camino a través de la ciencia para llegar a él que nunca antes. Max Planck, que es el padre de la física cuántica y una persona religiosa y cristiano, él decía, la ciencia impone a Dios, no te deja opción. ¿Vale? Millikan, que es otro tipo, premio Nobel, que dice, la ciencia demuestra a Dios. Si Dios creó la ciencia, tiene todo el sentido del mundo que la ciencia explica a Dios. Te voy a poner otro ejemplo para que esto debería convencer prácticamente a cualquier ateo. Vamos a ver, Carlos, ¿la matemática se inventa o se descubre? Se descubre. Se descubre. ¿Por qué? Porque está objetivamente externa a ti. Si se descubres algo, no, cuando los españoles descubrieron América, no es que inventaron América. América estaba allí y llegaron los primeros. Si descubres los artificios matemáticos, ¿por qué? Porque la matemática está externa a ti, es objetiva, y tu entendimiento puede captar. Aquel que creó tu entendimiento es aquel que creó la matemática sujeto posible de tu entendimiento. Si la matemática no se inventa y existe objetivamente y externamente al ser humano, ¿quién inventó la matemática? Esa es una pregunta que si le haces a algún ateo, la respuesta es blank. Es lo cierto. No hay una respuesta desde el ateísmo a una cosa tan evidente como quién creó las matemáticas. Esto lo he dicho también en algún otro sitio. Las constantes de la física ¿se descubren o se inventan? Se descubren. Se descubren. Es exactamente igual que las masas. Exactamente. ¿Por qué la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo en vacío? No hay absolutamente nadie que pueda decir por qué, porque no lo hay, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Ahora bien, si la luz no fuera a esa velocidad, si no fuera constante, si no tuviera esa velocidad, tú no estarías aquí. Y lo que es peor, yo tampoco. No es broma. Entonces, permíteme que te diga esto. Aquello que define lo creado también ha sido creado. Dios inventó las matemáticas, inventó las leyes de la física. Dios ¿no? creó las matemáticas, creó las constantes físicas. Y las creó de esa forma. Tampoco voy a citarme a mí. Hay un señor que se llama Fred Hoyle, que era ateo y que luego se convirtió. De hecho, el que puso el nombre de Big Bang. La teoría del Big Bang, quien la define por primera vez, hay que decirlo alto y claro, fue un sacerdote católico. Se llamaba el Padre Lemaitre. Bueno, pues Fred Hoyle, que es como la antítesis del Padre Lemaitre, le pone el nombre de Big Bang. Cuando lo pone, fue una burla, ¿no? De hecho. Como una burla, sí. Exactamente. Me voy a meter con este curilla católico, Pero luego él se convierte. Entonces él dice, no hay nadie, hay una frase de él que dice, no hay nadie que mirando las leyes de la física no se dé cuenta de que han sido formuladas a propósito. Y no son por casualidad. Y ahora tu pregunta es, bueno, vale, fenomenal, eso es Dios. Entonces, ¿quién creó a Dios? Si esa es tu pregunta. No es mi pregunta. No. Yo entiendo que Dios... A ver, tú me corriges, por favor. Aquí el experto eres tú. Entiendo que si Dios es el primero que lo crea todo, Dios debe de ser increado. Nadie le ha creado a él. En la medida en que si él crea el tiempo y el espacio, él no queda sujeto a tiempo y espacio. De hecho, es exactamente así. La persona que... Y me lo suelen preguntar, bueno, entonces, ¿quién creó Dios? Eso es una falta de definición. La definición de Dios es aquel ser exactamente como tú, increado. Entonces, pero es que no puedo pensar en una cosa increada. Entonces, vamos a dar un paso para atrás. Los científicos ateos, hasta mediados del siglo pasado, creían lo que se llama el universo en estado estacionario. Es decir, un universo que es eterno e increado.
O sea, siempre ha estado. Siempre ha estado. La materia es increada. Eso es lo que se creía hasta mediados del siglo pasado, cuando el padre Lemaitre y otro señor que se llama Friedman, que era otro científico de Leningrado, descubren, si quieres, el Big Bang. Y luego se comprueba con la radiación cósmica de fondo en 1966 y luego se recomprueba varias veces. Lo digo para todas aquellas personas que nos estén viendo, el Big Bang forma parte del modelo cosmológico estándar, es cierto. Señores, acéptenlo, es cierto. Está más comprobado que la teoría de la relatividad. Para decirlo, hay un teorema que se llama el Borde-Vilenkin-Guth. El señor Vilenkin, que era ateo, cuando llega a este teorema que se llama el teorema del límite del tiempo pasado, él literalmente dice, tenemos que aceptarlo. El universo tuvo un principio. Y es porque se ha intentado darles vueltas para que, bueno, ¿cómo puede ser que tenga un principio? Bueno, porque si tiene un principio, necesita un principiador, ¿vale? Bueno, pues Borde-Vilenkin y Guth hacen el teorema que se llama el límite del tiempo pasado y demuestra que en cualquier universo o multiverso tiene que haber habido un principio. Bien, pues cuando llega ese momento de la aceptación del principio, los ateos que propugnaban un universo eterno e infinito tienen un problema en aceptar un ser eterno e infinito. Entonces la pregunta es, paradoja, su luego. problema no es el concepto de eternidad e infinitud, su problema es la atribución de esas características a eso que llamamos Dios. Con lo cual no es más que un a priori. Eso no es científico. Usted aceptaba